Qué alegría, don Javier. Vamos a saludar ya en la mesa a Javier de la Cruz, abogado experto en Derecho Laboral. Javier, bienvenido. Muy buenos días. Noticia alarmante la que hemos tenido hoy al levantarnos, y es que los bancos van a dejar de adelantar los pagos de los ERTE por el caos en el que está sumido el SEPE. Sí, vamos a ver, los datos son muy claros, es decir, los bancos han estado financiando la prestación por desempleo del servicio estatal público de la administración pública y, por lo tanto, al no recibir los avales del Estado correspondientes por los pagos que están haciendo, han decidido cortar de momento esa financiación que estaban dando al SEPES. Por lo tanto, la situación es bastante dramática, entre otras cosas porque hay muchos trabajadores que siguen todavía sin percibir la prestación por desempleo proveniente del estado de alarma del 14 de marzo. Es decir, estamos hablando ya de prácticamente 3 meses con trabajadores sin percibir esa prestación. Javier, ¿te has estudiado la renta mínima vital? Sí. Vale. ¿Tú podrías hacernos un resumen de modo que los españoles, nuestros espectadores, entiendan perfectamente qué se aprobó ayer? Bueno, danos una clase, sí, o sea, que lo entendamos. Lo que viene a decir la ley, el Real Decreto que se ha aprobado, establece claramente que tienes que tener entre 23 y 65 años. 18 años, se puede retrotraer hasta los 18 años si tienes una persona dependiente de ti, ya pueda ser un menor como pueda ser un mayor. Por lo tanto, básicamente son de 23 a 65 años. Mínimo un año de residencia. Mínimo un año de residencia. Por lo tanto, afecta tanto a españoles como a extranjeros que puedan tener el permiso en vigor de residencia durante un año para poder acceder a este tipo de prestaciones. En tercer lugar, es fundamental estar... Es decir, alguien que entra mañana desde Marruecos por la frontera ilegalmente, de estos que se cuelan por las vallas, constantemente, no puede ir a pedir esa... Salvo que denuncie que provenga por un tema de trata de blancas, es decir, que se haya marchado, el éxodo de su país se ha producido por trata de blancas, o está ejerciendo... Eso es fácil de hacer. Por supuesto, simplemente con decirlo y denunciarlo, ya estaríamos en esta situación. Decir, vamos a ver. O una persona perseguida políticamente de un país. Basta con decirlo. No hay que demostrarlo de ninguna manera. No. Tú solo de momento no se han establecido los requisitos para que estas personas puedan acceder. Simple y llanamente con una denuncia se supone que ya están en esa cobertura jurídica suficiente para poder cobrar la prestación. Vale, porque no se ha establecido ningún requisito más de momento. Entra un chaval de 24 años, de 24 años ilegalmente por la frontera, por Ceuta, por Gibraltar, por donde nos dé la gana, o se salta la valla, ¿no? Y se va a una comisaría, la más cercana, y dice, oiga, es que he entrado aquí porque me venían persiguiendo por trata de seres humanos un grupo de mafiosos. O por temas políticos, o porque además me están persiguiendo por un tema de más religioso. Vale, coge su papelico de esa denuncia y ¿qué hace? Bueno, él podría solicitar telemáticamente, porque además se ha puesto así, es decir, el trámite es un trámite telemático, que lo dijo el vicepresidente del Gobierno, que iba a ser muy sencillo, es decir, simple y llanamente haciendo esa solicitud y presentando ese requisito de esa denuncia presentada en la comisaría, sería más que suficiente para que se le pueda tramitar a este señor esa prestación, esos 462 euros. ¿Tendrá que abrir una cuenta corriente en España? Entiendo. Para abrir una cuenta corriente en España necesitas un papel de residencia, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente. Con tu pasaporte cualquier extranjero puede abrir una cuenta corriente en España. No es necesario ser residente. Y él podría domiciliar, por tanto, en esa cuenta esa prestación. Perfectamente. ¿Y a qué tendría derecho este hombre? A 462 euros, que es la renta mínima vital que se ha establecido por ley. Vale. Ahora imaginemos que quien entra es alguien con una mujer y 2 niños. Bien. Lo mismo, ilegalmente. Lo mismo. Si se acoge a ese requisito de esa denuncia previa, sí, por esa situación que dice que ha sufrido, perfectamente. Entonces, en este caso, recibiría 462 euros, sí, más 139 por cada persona que conviva en el hogar familiar. De él. Sí, 139 va sumando hasta un máximo de 1.015 euros.
O sea, 879 euritos de entrada. ¿Le darían alguna ayuda para vivienda, además? No. No. O sea, solo le dan eso, 879 euros. ¿Y cuándo terminaría esa prestación? ¿Durante cuánto tiempo? Hasta, en este caso no se ha establecido un límite. No se ha establecido un límite, es indefinida. Sin límite. Salvo evidentemente, Vale. que patrimonialmente pueda tener otra serie de ingresos, estando en España, que pueda tener otra serie de ingresos Vale. que le limiten esa prestación. Vale, yo ahora soy dominicano y vengo en un avión, en un charter o con uno de estos vuelos de bajo costo y entro en España como turista, ¿vale? Y entro con mi mujer y con 2 hijos también. Sí. Vale. Me voy a una comisaría y digo lo mismo. ¿Estamos en la misma situación? La misma situación, claro. En la misma. Se recoge así en la ley. Otra cosa es que se desarrolle luego un reglamento en donde establezca unos requisitos mínimos de acreditación de esa situación. Pero cuando una persona viene presionada por temas políticos o viene presionada por temas de delincuencia, va a ser muy difícil poder acreditar esos hechos de cualquier forma. Es decir, es Basta muy con tu difícil. testimonio. Claro, es la persona la que tiene que poner de manifiesto esa denuncia. Tanto si entran ilegalmente como si entran legalmente como turistas. Es decir, que con su pasaporte entran en España o incluso que vienen dando la vuelta por Francia o por cualquier país europeo, Schengen, entran tranquilamente, pueden tener acceso inmediato, basta con ir a una comisaría y decir, oiga, yo me siento una víctima política o una víctima de una mafia de trata de tal, no tienes que demostrar nada y con ese papel abres tu cuenta corriente en el banco y ya con eso... haces tu solicitud, reuniendo los requisitos, en este caso, por ser una persona extremadamente vulnerable por esa circunstancia, y ahí sí que no tienes que acreditar ni un año de residencia, ni ser demandante de empleo, Correcto. ni haber cubierto otro tipo de prestaciones. Correcto. Es decir, que es Eso lo si que se va a eres, pedir al ahora TC. eso es si eres extranjero, pero ahora yo soy una persona que tengo 56 años. Perfecto. Tengo 56 años, no tengo trabajo, no tengo nada, he agotado mis ahorros. ¿Puedo pedir eso, la renta mínima? Sí, pero tienes que haber reunido una serie de requisitos. A ver, ¿cuáles son los requisitos? Los Si requisitos, soy español y no estoy perseguido por una mafia, un año ni de estoy residencia, asilado político, un año de residencia. tengo que estar un año de residencia. ¿Sí? En este caso es español residente. Sí. Tienes más de 23 años. Correcto, tengo 56. Bien, no tengo ningún tipo de ingresos patrimoniales en el último ejercicio que superen los de 10.500 euros. 10.500 euros de ingresos económicos. Pero si he tenido 15.000 desde lo que he vivido el año pasado. No podrías, o sea, bueno, el 15.000. Pero ya no si tú has tenido 15.000, si tú has tenido 15.000 el año pasado, sí. Si has tenido 15.000 el año pasado, vas a poder acogerte seguro siempre y cuando tu patrimonio, sí. Tu patrimonio declarado, sí. Que se pueda saber del ejercicio anterior, no supere los 16.400 euros. Vamos a ver, yo tengo 56 años. Sí. Murió mi madre. Sí. Y me dejó un piso en la calle en Vicálvaro. Sí. ¿Vale? Y el piso en catastro vale 120.000 euros. Pero ese piso es tu hogar familiar, es donde tú vives. Donde yo vivo. No se tiene en cuenta. Ese no es patrimonio. No forma parte del patrimonio. No forma parte del patrimonio. No forma parte. ¿Qué formaría parte del patrimonio? ¿Un coche? Por ejemplo, un coche, fondos de inversión, acciones, vale. O sea que si depósitos. Si tengo un fondo de pensiones que he ido haciendo con 100 euritos cada mes durante los últimos 30 años y tengo un fondo de pensiones con 26.000 euros... ¿Al año? No tendrías derecho. No, al año no. Tengo un fondo de pensiones en el que tengo 26.000 euros, que es mi fondo de pensiones. Bueno, el fondo de pensiones no está considerado dentro del patrimonio. No está considerado porque no se valora en ese ejercicio. Es decir, yo bajo mi criterio es cuando se cobre ese fondo. Se tendría en cuenta. ¿Cuándo se cobre el fondo? Correcto. Mientras esté ahí quieto y produciendo algún ingreso... Eso no se considera. Como a partir de los 65 años ya no se puede cobrar la renta mínima, no afecta a los fondos de pensiones. No. Claro. Entonces, sigamos. O sea, no está establecido como un elemento patrimonial evaluable dentro de lo que es el patrimonio. Tengo que tener un año de residencia,
Sí. Tengo que tener no trabajo, no... Pero tienes que ser demandante de empleo, es decir, tienes que tener un certificado del INEM en donde diga que te has de alguna forma dado de alta en el desempleo. El extranjero no. El extranjero no. El extranjero no tiene ni la residencia, ni el patrimonio, ni ninguna condición. Simplemente entrar desde fuera y decir eso. Exacto, la ¿Vale? denuncia correspondiente. El español sí. El Sí. español tiene que demostrar un año de residencia, Sí. que no tiene nada. Sí. O sea, que si ha tenido... Pues que le han dejado un apartamento en no sé dónde porque han muerto sus padres. En cuanto eso tenga un valor, si Más. es una persona de 16.400 euros, Ya no tienes derecho, no tienes con lo derecho a cual esa puedes prestación. quedarte con el apartamento en Benidorm, muerto ahí porque te lo heredaste de un tío tuyo, o sea que ya lo puedes vender porque no tienes derecho a la renta mínima, ¿correcto? correcto. ¿Y qué más condiciones? Pero, ¿Tienes que ser demandante de ¿Los empleo? españoles demandantes de empleo tienen obligación de aceptar un empleo si se les ofrece? Sí, sí. Es decir, parece ser que se ha establecido la posibilidad de comprobar cada X tiempo por parte del INEM esa prestación que se está recibiendo junto con las peticiones de prestación de servicios. Pero bueno, pasa igual con la prestación de desempleo normal. Es decir, tú tienes llamamientos, tú tienes que todos los meses presentar tu cartilla de desempleo para que se vea que estás en España y que puedas seguir cobrando la prestación. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de comprobación se va a seguir haciendo. ¿Y se hacían realmente mensualmente a los demandantes de empleo que cobraban? Sí, sí, porque tú tienes que ir al INEM. Claro, pero solo por ir a la oficina no saben si te han ofrecido un empleo, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso sí que lo controlan, ¿eh? Porque tú recibes comunicaciones, te hacen ofrecimientos y demás. Otra cosa es que esa oficina del INEM, y lo tengo que decir porque me ha pasado en estos tres últimas semanas, en una petición de empleo de un cliente, no haya contestado. Es decir, empresarios que han solicitado durante el periodo de alarma la posibilidad de contratación de personal y como no había nadie en las oficinas de INEM, han tenido la callada por respuesta. Eso nos ha pasado. Otra cosa es que el INEM funcione como funciona. Pero teóricamente esas comprobaciones se hacen y el trabajador tiene que estar preparado para acudir al puesto que se le ofrezca, ¿no? Ya. Una pregunta, Sí. Javier. Imaginemos que este mismo marroquí que ha entrado tranquilamente, legalmente, con su pasaporte en España, se ha ido a denunciar que... Preso político que es o preso político, vamos, persecución. que persecución, tal. Sí, sí. Pide telemáticamente por internet, abre su cuenta corriente en un banco, puede ser el BBV, que tiene también sucursales Sí, sí. en Marruecos, seguro, Sí, sí. y ya se vuelve a Marruecos. Se vuelve Bueno, a Marruecos. en este caso yo creo que va a tener un control. Es decir, control? me imagino que el INEM le tendrá que estar vigilando su situación, se le pedirá, me imagino, se le pedirá una serie de requisitos, una presentación mensual, es decir, un domicilio, dónde está, etcétera, un sitio donde esté ubicado. Pero no porque está si no sería un auténtico desastre. No está expresamente recogido. No está expresamente recogido. Por tanto, hoy por hoy... O sea, yo entiendo, hoy por hoy, evidentemente podría hacer eso. Es decir, cobra su prestación todos los meses a través de transferencia y tan amigos. Y puede estar fuera Porque de eso. además también me dicen que hay otra fórmula para conseguir ese tipo de ayudas, que es las denuncias falsas por violencia... De género. Violencia entre hombre y mujer, violencia machista o como le quieras llamar. Sí, sí, violencia de Eso género. funciona también, ¿no? Bueno, eso es otro de los requisitos en donde no tienes por qué ser residente un año, es decir, puedes perfectamente acogerte sin ningún tipo de requisito más que con la denuncia judicial que tú hayas presentado. O sea, tú presentas una denuncia a un chiquito marroquí que estaba en España pero que ya se ha ido a Marruecos, con lo cual no va a ser perseguible. Además lo puedes hacer o en comisaría o en la Guardia Civil o lo puedes hacer en el juzgado. Y dices, oye, que este chico me ha pegado una bofetada. Tal y como está redactado en la normativa, ¿Correcto? perfectamente puedes acceder ¿Y esa mujer entonces a qué tiene derecho? a los 462 euros. También automáticamente. O más si tiene hijos. Y una Si tiene pregunta. hijos, 139 euros a más. Vale, si esa persona es española, si es una mujer la que denuncia violencia machista, ¿también tiene derecho También tiene derecho. a los 460, solo por el hecho de denunciar a alguien? También tiene derecho. Correcto.
También tiene derecho. Y en este caso no se ha especificado la ley si tiene más o menos patrimonio, es decir, ese recorte, o sea, está establecido de una forma muy genérica. Es decir, que en el momento en que denuncias violencia... Por eso ya... yo entiendo, Julio, que van a tener que desarrollar esa ley a través de un reglamento, en donde establezca unos criterios determinados, porque tal y como está montada a fecha de hoy, esto va a ser un coladero tremendo. Déjame hacerte otra pregunta. Algunas comunidades autónomas... Sí. Ya tenían una renta mínima de inserción. Por ejemplo, el País Vasco, Madrid. ¿Qué diferencia hay entre esta renta mínima aprobada ayer en el Congreso y las que ya existían en las comunidades autónomas? Son iguales, son prácticamente los mismos. Entonces, tiene el mismo sentido. Es una ayuda a gente extremadamente vulnerable. Y tiene los mismos requisitos. Además, la nacional, la que se ha establecido ahora, es compatible con la de la comunidad autónoma. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con gente que va a tener pues un sueldo... 900. Pues sí, un sueldo muy importante sin hacer nada, sin trabajar. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que es compatible? Es compatible. ¿Suman? Suman. Así está establecido en la ley. ¿Con qué ayudas no es compatible? Es que no, ¿Con el desempleo entiendo que no? Con el desempleo no es compatible, pero vamos a ver, es compatible con una serie de percepciones, una serie de prestaciones, evidentemente las incapacidades no, tampoco, por ejemplo, la pensión de viudedad tampoco, es decir, tampoco la pensión de orfandad, esas no son compatibles, pero, por ejemplo, la de las comunidades autónomas está establecido en la ley de forma expresa que son compatibles. Es decir, a más puedes ir sumando los dos conceptos. Pero vamos a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Si yo soy una mujer de 62 años viuda y cobro 400 euros de pensión, Sí. ¿existe ese caso? Sí. ¿Verdad? 400 euros. Puede tenerlo. ¿Vale? Renuncio a mi pensión de viudedad y pido la ayuda de la Comunidad de Madrid y la ayuda de la renta mínima. Ya cobro 900. Sale mucho mejor. ¿Eso es posible? Eso es posible. No puedo creerlo, Javier. Eso es posible. Pasa es que la Comunidad de Madrid no tiene esa prestación, pero por ejemplo en Andalucía sí existe, en el País Vasco sí existe y es totalmente compatible, si así está establecido. Entonces, ¿la renta mínima de que hablamos en la de la Comunidad de Madrid no existe? No. ¿No es igual que la del País Vasco? No. ¿Cómo es la de la Comunidad de Madrid? ¿La conoces? No la conozco, esa No la no, conoces. pero no existe como tal, ¿eh? Yo creo que no existe una renta mínima en la Comunidad de Madrid, ¿eh? En el País Vasco sí. El País Vasco sí y en Andalucía también. Y por tanto sería coherente el decir... Compatible. Oye, o sea, en el País Vasco puede haber mañana gente que está cobrando esa renta mínima en el País Vasco que inmediatamente, telemáticamente, se ponga a cobrar también la del Sí, Estado sí. español. Sí, sí. Y no le va a computar ese ingreso como a efectos del ingreso de los 462. Es decir, esa renta que está recibiendo en el País Vasco mínima vital no es computable dentro del patrimonio anual de la persona que la recibe. Por lo tanto, va a cobrar sus 462 euros íntegramente de la prestación nacional. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Nada, Javier. Yo es que no tengo palabras. Yo leí O sea, no tengo que palabras. solamente estaban contemplados 2 hijos en la renta mínima. No, 4. No hay- hasta 4. cuatro. Hasta 4. Y los que tengan 5 o 6, no. No. O sea, 5 o 6 cobran como Cobran si tuviesen 4. O sea, no tienes un tope máximo que son 4. O sea, hay niños 4 que para el miembros Estado no cuentan. y cuentan 1 y 4 hijos, cuentan 2 mayores y 2 mayores también. Es decir, el tope máximo son 1.015 euros. 1.015 euros. Es decir, si vas sumando los Pues si hay 462... ¿Cuánta gente hay en España que vive con 600 de pensión? Pero ¿cuántas personas mayores que han cotizado 40, 50 años y viudas que viven con 500 y 600 euros? Y estamos hablando de que alguien que llega incluso ilegalmente Claro, ¿no? se vaya directamente a cobrar 900 euros al mes, más libres de impuestos. Entonces, piensa en que se reconocen las unidades familiares y se reconocen la unidad de convivencia. Es decir, que 4 amigos se juntan y pueden acreditar un año de residencia y van a percibir 462 más 139 más 139 y se pueden repartir ese concepto entre los 3. ¿Cómo? Explícame. Unidad de convivencia. O sea, 4 amigos se juntan en un piso. Claro, tú cobran una acreditas, sola no hace renta. falta que sea ni pareja... ¿Estudiantes? Unos estudiantes. Perfectamente, perfectamente. Que no tienen trabajo. Perfectamente.
Entonces, ¿piden esta renta mínima? Se juntan, eso es una unidad de convivencia. Tienes que acreditar que estás conviviendo con tu empadronamiento y demás durante más de un año. En un piso de estudiantes. Y por lo tanto, eso es una unidad de convivencia. Si es unidad de convivencia, lo pide la unidad. ¿Lo pide uno de ellos? Y se juntan los tres. Y son 462 al que lo solicita, 139 por otro que vive, 139 por otro que vive y 139 por otro. Pueden llegar hasta 1.015 al mes. O pedir cada uno de ellos los 462. O pedir cada uno mucho de los... mejor. Sí. No, porque en este caso estarían empadronados en el mismo domicilio. Y entonces se les consideraría como unidad de convivencia. En este caso no podrían pedir cada uno los 462. Vamos a ver, yo lo que haría sería ponerme en distintos sitios, aunque vivamos del mismo, para cobrar los 462, cada uno. Evidentemente, y entre los cuatro son 1.700 euros al mes, tan ricamente, y siguen viviendo en el piso. Mientras la viuda, insisto, vive con 500 o 600 euros Te habla al mes. de que eso es lo que me parecía aberrante, lo que era la unidad de convivencia, pero no por pareja, ni pareja de hecho, ni casado, ni cónyuge, sino única y exclusivamente por unas personas que convivan, ¿no? O sea, no hace falta que tengan ningún tipo de relación. Un joven de más de 23 años que viva en la casa familiar con sus padres, por ejemplo, que no estudie ni trabaje, no la puede pedir. No, dependiendo un poco del patrimonio esto sería hogar familiar, y si se puede acreditar, si son varios que tienen un patrimonio superior a en torno a 46.000 euros, cuando son unidades de 4 personas, te exigen patrimonio máximo 46.000 euros anuales, no percibiría esa prestación, no podría. Bueno, la cantidad de trampas que va a haber. Dime, María. No, que teníamos que hacer una pausa. Pues venga, pues paramos. Pero es que Javier para mí es una fuente inagotable de sorpresas. Desde luego. Hacemos una pausa, pero antes les voy a recordar un instante las maneras de contactar con nosotros, solo las maneras de contactar. Les recuerdo qué es lo que contiene el lote España en el corazón a la vuelta. Ahora solamente les recuerdo el teléfono que van a ver en sus pantallas, el 91-616-2464, el email club@intereconomia.eu y nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. La pausa brevísima y a la vuelta seguimos con Javier y les recuerdo lo que lleva el lote España. Sí, pero que se den de alta en el Club de Amigos, que ya están tardando. Pero también lo recuerdo. Aprovechen luego para llamar ahora en este corte publicitario. Eso es. Hasta ahora, no se vayan. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas. Antes de la pausa hablábamos con Javier de la Cruz de todas las peculiaridades para cobrar la renta mínima, ese ingreso mínimo vital, tal y como lo ha bautizado el Gobierno, que se aprobaba este miércoles en el Congreso de los Diputados y que Javier nos deja francamente sorprendidos viendo la situación de necesidad que tienen muchas familias españolas que se quedan fuera. Pero en cambio, pues lo más sorprendente para mí era esto último que comentabas, lo pueden pedir 4 amigos. Perfectamente, todos perfectamente. 4 estudiantes De hecho, en un piso. La unidad de convivencia recoge esa posibilidad tal y como está desarrollada en la propia ley. Por lo tanto, será fácil, salvo, como he dicho anteriormente, que se desarrolle un reglamento con unos requisitos determinados que pueda acceder este tipo de grupos de personas a la posibilidad de la aplicación de la prestación, ¿no?, que se ha establecido. Para los autónomos, ¿cómo está establecido el poder pedir la renta mínima? Entiendo que tendrían que cesar su actividad, ¿no? Cese de actividad o tener unos ingresos inferiores a los 10.500 euros anuales que he dicho anteriormente, que es el tope máximo que se fija para poder cobrar la prestación. Y, por supuesto, el tema patrimonial, como he dicho anteriormente, que no tenga en su patrimonio importes por valor de más de 16.400 euros. Claro. ¿Esto va a fomentar la economía sumergida, en tu opinión? Bueno, yo creo, para mí la mayor crítica que hay de esta ley es ni más ni menos que la economía sumergida, bajo mi criterio, independientemente del llamamiento de extranjeros que se pueda producir irregular y las entradas y las peticiones como hemos visto antes. Para mí esto va a ser un foco clarísimo de economía sumergida, ya que no va a declarar nadie los ingresos. Esto es volver otra vez para atrás, es decir, el que pueda, esa unidad familiar que pueda ingresar en sus arcas hasta 1.015 o más en función de la comunidad autónoma donde estés, yo no declararía
habría absolutamente ningún ingreso porque sería más a más. Es decir, estarías cobrando del Estado una cantidad y luego trabajando en cash o en B, o como quieras llamarlo, recibir esas percepciones a través de la no declaración. Esto hace años se puso en marcha, no sé si se llaman las pensiones no contributivas. ¿Qué objeto tenían las pensiones no contributivas, Javier? Bueno, las pensiones no contributivas era gente que no había llegado, que había podido pagar seguridad social durante un periodo de tiempo, pero no reunía los requisitos necesarios de cotización o de años de cotización para cobrar las prestaciones contributivas. ¿Incluso entonces, gente que no había cotizado nunca? No. ¿No? Tenían que haber cotizado. Algo tenían que haber. Se llamaba no contributiva porque no había contribuido. Porque no había contribuido lo que se establecía por parte de la ley. Que sí que había unas pensiones para gente que no había cotizado nunca y que no tenían ninguna. Cuando llegaban a mayores no tenían ninguna ayuda. Tienes que haber tenido una cotización mínima de 6 meses para poder cobrar esa no contributiva. ¿Y eso cuánto es? Bueno, estaba en torno a esos 450 euros aproximadamente, eran 400, ha ido subiendo y estaba en torno a prácticamente al mismo importe de la prestación de la renta mínima vital. Es decir, que estamos ante una nueva pensión no contributiva. Es una pensión no contributiva, así lo dice la ley, es una pensión no contributiva, pero con una diferencia para gente que no ha contribuido nunca. Claro, y la edad. Porque esas pensiones no contributivas efectivamente se establecían a partir de los 65 años. Exacto. Importante, lo que he dicho antes, la renta mínima vital, la prestación, se tiene que pedir a partir del día 15 de junio para poder cobrarse desde el día 1 de junio y hasta el 15 de septiembre. El que llegue el 16 de septiembre podrá pedir la prestación, pero no con los efectos retroactivos del 1 de junio. Es decir, que todos los que lo pidan antes del 15 de junio. Sí. No, desde el 15 de junio... Desde el 15 hasta el 1 de septiembre. Hasta el 15 van de a septiembre. Cobrar desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio. Es decir, el que lo pida el 10 de septiembre también cobraría desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio. Bueno, esto es maravilloso. Esto, claro, esto se está juntando... Es maravilloso. Os imaginaréis que se está juntando con las prestaciones por desempleo que nos están cobrando de los ERTEs y entonces hay un cabreo monumental de los trabajadores que no han percibido sus cantidades de desempleo, estableciendo otro tipo de prestaciones el gobierno cuando no está cumpliendo con las básicas. Que va a haber muchos trabajadores que no lleguen a esos 879 euros cobrando el ERTE. Seguro. Es decir, que les hubiera compensado más pedir esta renta, la cobran desde el 1 de junio, ilimitadamente, no tienen tope y no tienen que cobrar ni el ERTE, y no tienen que volver a trabajar. Claro. Entonces puede ser que haya gente que lo haga. Seguro. ¿No? Que digan, oye, cuando me llegue lo del ERTE, bienvenido, pero yo ya me doy de baja del empleo porque no tengo que demostrar que estoy pidiendo empleo, ¿o sí? Bueno, tienes que demostrar que estás en situación de desempleado. Ya lo estás, vale, ya lo estoy, puesto que estoy... Bueno, a pesar de lo que decía la ministra, que decía que los ERTE no son parados, ¿no? Sí. Que no ¿Te acuerdas, no? Sí, perfectamente. Pues esto es simplemente un disparate. Y esto es lo que han votado todos ayer en el Congreso. Sí, favorablemente. Semejante disparate. No, o sea, en España, Javier, hay 4 millones de niños que pasan hambre. No lo sé. Estadísticamente es lo que dicen, pero yo no lo creo. Es que esto es... Yo tampoco lo creo. Yo no sé cómo se puede... En fin, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Qué va a hacer Europa? ¿Durante cuánto tiempo? Porque claro, el dinero este que van a dar de esta manera no lo pone Pablo Iglesias, ¿no? De su bolsillo. Bueno, sí. No, lo pone el Estado. No lo pone Pablo Iglesias, ni Pedro. No. Supuestamente son 3.000 millones de euros. Lo pone María del salario que gana, lo pone... Nosotros. Todos nosotros. Y eso es lo que ellos cogen y lo reparten. Y además se apuntan la medalla, ¿no? O sea, que soy un tío cojonudo, generoso... Y votadme porque os he dado esta paga. Claro. Os la pueden quitar. Además, con carácter indefinido. No. Es decir, que es que tenían que haber establecido por lo menos un periodo mínimo. Porque claro, una situación, por ejemplo, de trata de blancas o una situación de una persona que denuncie que está siendo perseguido como político en un país, ¿cuándo vence esa situación?
porque el español sí que va a poder declarar y se va a ver si tiene ingresos o no tiene ingresos, y por lo tanto la prestación se va a limitar a esos ingresos anuales que pueda llegar a tener. Pero la persona que denuncie esta situación, ¿cómo se considera? ¿Hasta cuándo se considera? Si has sufrido trata de blancas, has sufrido trata de por vida, ¿no? Si tú eres una persona perseguida en tu país, ¿cuándo finaliza esa situación para que tú puedas dejar de cobrar esas cantidades? Entiendo que cuando empieces a tener unos ingresos, empieces a tener trabajo o empieces a pasar... ¿Pero cómo pagamos todo esto si tenemos 4 o 5 millones de parados? No, ¿Cómo lo pagamos todo esto, Javier? Julio, yo creo que esto es absolutamente inviable. A partir de octubre, noviembre, los comentarios, por lo menos lo que yo estoy viendo de las pymes, de los empresarios que nos llegan al despacho, están diciendo que realmente el tema difícil va a ser a partir de octubre, noviembre de este año. Octubre, noviembre de este año.